Capítulo 6. Presión, anhelo. Recordando todo lo que había sucedido, a Tracy no le hubiera molestado si algo le hubiera pasado aquella segunda vez que su salud resintió un corazón roto. Habían pasado 5 meses desde que no veía a Melanie directamente. Aquella noche que había hecho que ella lo olvidara, llegó a su casa y comenzó a revisar todo lo que había sacado de la casa de ella, y con cuidado limpió lo que pudo. Las pondría en una única caja y él mismo las guardaría en su propio armario. Cada una de las cosas que había entre sus recuerdos hicieron más difícil el trabajo, cada fotografía, cada hoja seca que a ella le pareció hermosa y que había guardado con una dedicatoria y un poema, cada ticket y cuenta de restaurante, cada mensaje que él le había escrito en una servilleta, todo eso lo hizo finalmente perderse en un mar de lágrimas. Para un hada cuyo corazón no se hubiera roto antes, aquella amargura habría significado la muerte. Tracy no estuvo muy lejos de eso. Lily había supuesto lo que pasaría y envió a algunas hadas especializadas en esos males para salvarle la vida. Ella misma terminó de poner todas las cosas en la caja. Ahora Tracy estaba sentado en el área de descanso bebiendo un té, mirando hacia la nada con aquellos enormes ojos perdidos en algún lugar que nadie podía imaginar. Estaba mucho más delgado, tenía unas ojeras inmensas que cubrían gran parte de sus mejillas, su cabello había perdido algo de color pese a que seguía peinándolo igual todos los días. De vez en cuando usaba la camisa al revés y hacía cosas extrañas en la oficina, perdía la dirección, llegaba a veces sin un diente con Lily solo por inercia, y llevaba cosas a lugares donde no correspondía. Una noche debió regresar a la casa a la que había ido justo antes de encontrar a Melanie por primera vez a recoger el primer diente del hermano menor del chico al que había dado un billete aquella vez. Se detuvo frente a la ventana de Melanie y vio su silueta al beber algo de té en la cocina. Al entregar el diente a Lily, ella se disculpó por la confusión y le aseguró que no lo volverían a enviar a esa casa, pese a que él indicó que estaba bien. Había vuelto a dormir mal y por muchas horas. No podía descansar, y todo el día estaba agobiado. Después de esos 5 meses, encontrarlo se había convertido en una suerte de ruleta. Algunos días verlo era preocupante, lucía como un fantasma muy alto vagando por el departamento de dientes, otros días era solo un poco más él. Una tarde creyó que había tenido suficiente tiempo para llenarse de valor y hacer algo que creyó necesario. Era martes y habían dado las 6, así que tomó un tiempo para ir directamente al restaurante con el gran techo junto al lago. Pensó en ir ahí y ordenar como siempre lo había hecho, simplemente pretendiendo que era un ser humano como todos y esperar que el mesero de siempre no lo reconociera. Sin embargo, al entrar y encontrar a Melanie sentada en el mismo lugar en el que lo había hecho tantas veces antes, el corazón se congeló en su pecho y no fue capaz de dar otro paso en dirección a las mesas. Buscó que nadie lo viera desaparecer y decidió hacer una locura para su corazón. Se dirigió, sin que nadie pudiera verlo, a la misma zona del restaurante en donde se habían sentado a contemplar el lago meses atrás. Eligió entonces dar la vuelta y observar directamente la mesa de Melanie, quien bebía un té a solas mientras tenía la mirada puesta descaradamente sobre él. Sus ojos se cruzaron con los de ella en un momento tan inesperado que casi se atraganta. Pero después de unos segundos de intensa presión en el pecho, recordó que debía ser completamente invisible, en especial para ella. Si su habilidad no se había perdido, debía ser imposible. Entonces se dio cuenta, ella no podía verlo, pero algo la había hecho observar sus ojos mientras contemplaba algo en su dirección. Tal vez ella había elegido inconscientemente mirar al mismo lugar al que habría mirado de estar con él, tal vez él había decidido colocarse justo en el campo de visión de Melanie, tal vez ambos habían actuado para que ese momento pasara, pero nunca lo supieron, y no había sido, en absoluto, un accidente. Lily, la gran hada madre cuya autoridad excedía a la de muchas otras autoridades mágicas, tenía el puesto que tenía por una razón. Era una mujer fuerte de carácter imponente, fría cuando debía, con la fuerza y la capacidad de valorar una condena y la justicia, pero conocía también el poder de un abrazo o una palabra dulce. Sabía ser dura, y también sabía cuándo era necesario hacer una introspección emocional. Además ella tenía, como hada superior, muchas habilidades mágicas que cualquier otra hada no habría entendido nunca, entre ellas, la capacidad de percibir el poder y la presencia de seres de la oscuridad. No eran muy comunes en la Tierra hasta hace poco. Era una curiosidad aterradora que los niños dejaran de creer en el poder de la magia mientras el miedo a los fantasmas y espíritus demoníacos crecía exponencialmente. Las películas de terror, el internet y las historias de eventos sobrenaturales obsesionaban cada vez más a los más jóvenes. No habría sido un problema si los seres humanos no esperaran soportar cosas horribles de ser sus víctimas, y la conciencia colectiva les dio una vida poderosa que solo los más desafortunados sufrían. Por otro lado, aquellas criaturas tendían a alimentarse de sensaciones negativas en su mayoría. Hasta donde sabía, nunca razonaron lo suficiente. Ahora bien, la razón por la que Lily estaba tan preocupada por esas fechas era que sabía que su gran organización de hadas se mantenía fuerte por una razón: estaban unidas. Un eslabón débil en la cadena de hadas que mantenían la fe de los niños en alto podría ser potencialmente peligroso y provocar un efecto dominó que alteraría el orden natural de las cosas.
Cuando Lily se dio cuenta de que las pesadillas con estos seres de oscuridad empezaron a obsesionar los pensamientos de Tracy incluso estando despierto, se tomó unos minutos de su muy ocupado día para pensar en una solución. No era un secreto que Tracy estaba gravemente enfermo desde hacía meses. El amor para las hadas funcionaba de una manera diferente a la de los humanos. Para ellas, cualquier sentimiento que pudiera brindarles tanta magia era considerado sagrado, y una herida de amor era algo difícil de sanar. Ellas tenían una forma de enamorarse que les permitía creer en el amor eterno después de todo, algo más posible para los seres mágicos, desde luego, seres casi monógamos. Una pena como la que Tracy sufría estaba estrechamente ligada a que las fuerzas oscuras intentaran entrar en el departamento de hadas de los dientes. Después de todo, era como si hubiera una botella llena de líquido en el vacío del espacio. Podía hacer que todo por lo que había trabajado de repente se descontrolara, o podía ayudar a Tracy para que se sintiera bien. La decisión fue sencilla, el hombre era uno de los sujetos más dedicados de toda la compañía. Había conseguido más dientes que muchos en el mismo trabajo por años, y siempre hacía una gran labor entendiendo y transmitiendo la importancia de la fe en los niños, intentando tener buena actitud y una sonrisa para aliviar los dolores de los malos tiempos. Era un excelente hada de los dientes. Entonces Lily consideró una posibilidad poco práctica, poco ortodoxa y definitivamente poco recomendable para la que necesitaba algo de coraje extra. Melanie no había podido dormir bien en los últimos meses. Había subido de peso, se había vuelto bastante demandante con su propio trabajo sin saber por qué. Ella identificó que había sido un modo de evitar un dolor que venía de algún lado en su interior. No supo decir de dónde venía o por qué la asediaba, como cuando tenía un sueño que le aceleraba el corazón sin poder recordarlo, solo dolía al despertar. Creyó que había estado exagerando, y de alguna manera intentó enfocarse en trabajar bajo presión para distraerse. Habían pasado meses, y sentía una desesperanza trágica de la que no sabía escapar del todo, la añoranza de una vida perdida o un duelo que apareció en su vida y la llenó de paranoia. Necesitó algunos días para pedir ayuda a su hermana, y ella le hizo compañía un par de semanas hasta que se sintiera mejor. Nadie mencionó a Tracy, la hermana ni siquiera podía recordar su nombre. Una mañana en la que estaba especialmente desocupada, alguien tocó la puerta de su hogar. Era un caso inusual, desde luego, así que abrió la puerta con cierta paranoia. No pudo ser alguien mejor para aliviarlo. Hola señorita, permítame saludarle, me he mudado a la casa de enfrente así que soy su nueva vecina, es un placer, mi nombre es Lily. Dijo la mujer en su puerta con una gran sonrisa en la cara. Inmediatamente ella agradeció el gesto en su interior, porque así no tendría que verse en la necesidad de comenzar ella la amistad entre vecinas. Además la señora parecía agradable y atenta, esperaba sinceramente ser una vecina digna de esas atenciones. Oh, Lily, es un placer. Bienvenida al vecindario, creo que lo encontrará encantador. Seguramente, los vecinos han sido en extremo amables, y las casas son muy hermosas. Lo son, realmente lo son. Además tiene muchas cosas cerca, el centro de la ciudad, lugares para pasear, es un sitio adorable. Pareces una jovencita encantadora, quisiera que uno de estos días fueras a mi casa a beber algo de té, ¿te gusta la idea? Es imperativo formar buenas relaciones con los vecinos. Melanie decidió no pensar en lo abrumador que había sido, y en cambio, admiró la iniciativa. Vaya, Lily, por supuesto, sería un placer. Excelente, te espero mañana a las 6 de la tarde, ¿te es accesible? Seguro. Estaré ahí, muchas gracias por la invitación. Respondió Melanie con una mano en el corazón, en un acto de elegancia que sintió la obligación de mostrar frente a una mujer del porte y educación que la mujer irradiaba. No es nada. Cuídate mucho, nos vemos. Melanie agradeció que la visita haya sido tan rápida, y que haya sido ella quien se despidiera primero para no tener que cerrarle la puerta en la cara. Sonrió cuando hubo terminado, y reconoció que le había parecido una mujer en extremo agradable, además pensó que aquella reunión podía ser bastante placentera y le ayudaría a distraerse un poco. Preparó algunos pastelillos esa tarde para llevarlos al día siguiente, y los decoró cuidadosamente con flores hechas de crema batida de colores. Además, al día siguiente y de regreso del trabajo, llevó flores para la mesa de Lily. Se presentó en casa de su nueva vecina, entusiasmada con la reunión. Nunca había tenido una relación cercana con algún vecino, siempre le pareció algo que las mujeres mayores hacían con facilidad y de lo que ella apenas se había preocupado. Fue agradable asumir que podía probar algo nuevo, en especial si estaba en un crecimiento constante para ser más extrovertida. Lily la recibió en la puerta de la entrada, que había decorado con flores y adornos caros de muy buen gusto que hicieron que Melanie sintiera una gran admiración por ella. Le hizo un par de cumplidos formales al respecto en cuanto se sentó en el sillón blanco de un jardín trasero precioso. Lily tenía un aura que hacía a Melanie sentirse cómoda, como si fuera una tía agradable, comprensiva y dulce, pero era inevitable ser completamente respetuosa con ella, y hacer el esfuerzo de hablar con propiedad fue lo que a ella más le encantó, la hacía sentir sofisticada. Así que vives sola. Sí, señora, desde hace algunos años. Yo misma diseñé la casa en la que estoy viviendo.
Estás teniendo una buena vida siendo tan joven. Gracias, he estado esforzándome mucho. Tengo un buen trabajo, espero seguir en él mucho tiempo más. Pero cuénteme, ¿qué hace usted? Quiero decir, ¿a qué se dedica? Oh, soy directora en una compañía dental. Es muy respetable, y la gente que trabaja en ella es muy buena. No lo dudo, es muy impresionante. Melanie mostró un sincero interés en todo lo que Lily decía, y ella se dio cuenta de eso. Cualquier hada se hubiera sentido impresionada con la forma en la que ella parecía conocer el mundo humano, y cuán bien pretendía con Melanie, cuántos detalles daba de su trabajo como si fuera una compañía reconocida y de su vida personal. La chica estaba asombrada con lo fácil que era para ella conversar, especialmente porque en su formalidad podía permitirse ser ella misma. No fue difícil ser espontánea, y en un momento sin planearlo, comenzó a revelar detalles de su propia familia, de su trabajo y de ella misma. Así que no dirías que las personas son malas. ¿Qué quieres decir, querida? Es una percepción que nunca he podido establecer claramente. No es sencillo para mí sentenciar que una persona es mala, considerando que seguramente ellos mismos se sienten como personas de bien. Tal vez no coincidan conmigo, pero entonces explicar mi punto de vista es lo mejor, dijo Melanie después de algún tiempo en la conversación. Lily, aunque sabía de esto, juraría que no había escuchado a nadie decirlo. Claro que no puedo decirle a alguien qué hacer, no podría. Tal vez implique demasiada confianza en cada uno, confianza que podría o no ser justificada, pero los seres humanos tenemos la voluntad de elegir por cuenta propia, dijo ella después de un tiempo más. Quisiera decir que sí, los niños tienen algo especial. Admito que deseo a veces volver a ser una para asombrarme con el mundo que me rodea, seguir descubriendo lo bello que tiene la cotidianidad, que el tiempo pase más lento, tal vez. Lily comenzó a hacerle preguntas. Ella estaba perdida en intentar contestar como creía correcto, haciéndole más fácil la tarea a Lily al darle lo necesario para elaborar un perfil en su mente sobre la chica que había sido la mejor amiga de una de sus mejores hadas de los dientes del departamento. La chica parecía encantada con esa charla, como cualquiera lo estaría de haber sentido la confianza para desbordar en esos temas, y Lily sabía exactamente cómo hacer que alguien joven se sintiera cómoda. Claro que sabía que un ser humano podía poseer cierta magia, que alimentaba a las hadas que la rodeaban como si fuera una fuente de luz para una planta. En ese momento en el que ella se dejó llevar por sus creencias, Lily pudo sentir la energía emanar de ella, y entendió la razón por la que Tracy había sentido interés al inicio. Ver a los humanos apasionarse por una idea podía ser un espectáculo hermoso, y el color de la magia en los adultos, que surgía cuando soñaban o cuando sentían pasión por algo, era algo muy inspirador para un hada. Finalmente, ella hizo un comentario que tuvo la intención de hacer sentir a Melanie un poco desorientada, y fue el momento justo para averiguar lo último. He dejado estas casas en los árboles de mi jardín. Para las aves. Para las hadas. Melanie casi se muerde la lengua. Sintió en su estómago un vuelco que no supo explicar. Ella siempre había entendido las señales que su cuerpo enviaba cuando algo estaba bien o mal, pero desde hacía unos meses todo ese entendimiento de sí misma había cambiado. Todo el torrente emocional inentendible llegó a ella como un rayo al escuchar esa palabra. Hadas. Sí. En algún momento podrían buscar refugio de los gatos que hay en este barrio. Cualquier cosa podría pasarles si no se esconden bien. Lily no tuvo reparo en confesar la intención de poner aquellas casas de madera en los árboles. Observó cuidadosamente la reacción de Melanie ante ese comentario para saber qué era lo que pensaba de eso. No esperó hallar en su semblante una sonrisa auténtica, llena de dulzura y comprensión, una que a ella le asombró. Sí, creo que haré lo mismo en los árboles de mi casa, dijo ella, finalmente. Lily no encontró ningún ápice de duda en su voz. ¿No crees que es una locura? No. Creo que usted es una persona perfectamente cuerda, Lily, y de alguna forma siento que debería tener razones para creer en las hadas. ¿Crees en las hadas? No puedo decir que no. Es extraño, pero sentí algo cuando lo dijo. Debe haber una razón para eso, es muy interesante. Si están allá afuera, tendrán un minuto para descansar aquí. ¿Y las que no tienen alas?, cuestionó la más joven, antes de siquiera pensar en lo que demandaba saber y mucho antes de valorar el alcance de sus palabras en su propio paradigma emocional estancado. La mueca que hizo al comprenderlo evidenció su confusión. Lily comprendió mucho antes que ella y eso no evitó, en mayor medida si se alcanzaba a decir, la sorpresa inmensa, por asimilación o por costumbre, había conceptos arraigados en una mente humana, fríos y difíciles de borrar. Por otro lado, había cosas que Lily había decidido pasar por alto a propósito, esta no era una de ellas y por un instante, dudó. Una duda, después de siglos en los que la mente de una milenaria hada construyó una sociedad entera, era inusual. No podrían subir al árbol. Replicó Lily, dejando de lado los ápices desafortunados de las sensaciones abismales, por pequeñas que fueran, de confusión, regresando a su racionalidad empática para con sus seres mágicos. Es cierto. Dejaré algunas en el piso más tarde. Esas deben ser más fuertes. Sí, deben serlo. Ellas también necesitan refugio.
Y una sonrisa tímida, emocionada, y sin saberlo, enamorada, afloró en su rostro ante el pequeño y débil nudo en el estómago que hizo que el corazón subiera a su garganta. Melanie se despidió de Lily después de terminar con la larga conversación. Ella sintió una satisfacción inusual al salir de la casa de su nueva vecina, como si su conversación la hubiera hecho sensible ante el problema que había enfrentado por meses, como si le hubiera brindado con sus preguntas y respuestas una perspectiva fresca de lo que le ocurría a su cuerpo, y pudiera contemplarlo desde afuera aun si no lo entendiera. Podía intentar comprenderlo mejor. Lily, por otra parte, se sentía contrariada. Sabía que la chica tenía una habilidad para comprender sus propias emociones de forma casi sistemática, metódica y meticulosa, como si fuera un esquema más en su cabeza, lo que le había permitido mostrarse analítica con los cambios naturales producidos por su cuerpo al estar expuesto a las palabras que había escuchado en un recuerdo que no reconocía. Melanie era una buena mujer, soñadora y dulce, receptiva, curiosa y sobre todo, lógica. Era un interesante caso para alguien que había decidido creer de esa forma en la existencia de seres alados mágicos. Si las cosas resultaban bien, tal vez había una solución que le permitiría a ambos estar juntos. Lily accedió a encargarse personalmente de ese caso, dada la cercanía laboral que tenía con Tracy y el conocimiento reciente de la personalidad de Melanie, quien esa misma tarde comenzó a construir con la madera que quedaba de sus proyectos pasados, casitas para hadas, y las fue colocando en el jardín. La primera que hizo, la mejor y la más segura, la dejó junto a su puerta, a nivel del suelo. Todo habría resultado perfecto esa noche, si no fuera porque, antes de irse a dormir, Melanie escuchó algo en la cocina, cosas moviéndose y alguno que otro plato chocando con otro. Al bajar para comprobar si se había metido alguien a su casa, o un mapache se había colado a su cocina, no encontró nada. En el mundo de las hadas, en el apartamento de un agotado Tracy, algunas cosas también comenzaron a suceder. El televisor se encendió solo y algo en su mesa de centro se cayó. La diferencia fue que Tracy alcanzó a ver por el rabillo del ojo las sombras de las criaturas que habían hecho eso, figuras humanoides con rostros aterradores que habían intentado ser humanos, malas imitaciones de una cara que escurría piel y hueso sin color, extremidades que lucían más como ramas de árboles de cera derritiéndose, que se movían rápidamente después de movimientos lentos y estáticos, como si fueran las marionetas de un loco, y que en Fairyland conocían bien como criaturas de la oscuridad. No había una guerra con ellas, pero podían, mutuamente, hacerse daño. Tracy supo de qué se trataba, y acudió rápidamente a su bolsa de objetos mágicos para extraer su varita y presionar el generador de magia. Con él recorrió su casa mientras lanzaba polvos mágicos a cada esquina por la que pudieran entrar, como si se tratara de los perros de Tíndalos. Tracy dejó su casa limpia, pero tuvo la sensación de ser un blanco fácil para ellos en cuanto saliera. Aquellas criaturas no podían tocarlo, a riesgo de desaparecer, pero eran seres tan extraños que podrían arriesgarse a hacerlo. Sabía que había sucedido porque no estaba bien, había pasado demasiado tiempo con ese sentimiento de desesperanza rondando su mente, pero se vio a sí mismo sin opciones para mejorar más que la responsabilidad de hacerlo.